Buenas tardes, maestro Ronald. El día de hoy con mi compañero Santiago Palma vamos a estar hablando de las reacciones nucleares en estrellas. Nuestro índice. Entonces tenemos la introducción al análisis del proyecto. Vamos a hablar sobre la fusión nuclear y el ciclo protón-protón. Vamos a hablar del ciclo CNO. Vamos a hablar de la evolución estelar y reacciones avanzadas. Vamos a hablar de supernovas y la formación de elementos pesados. Y vamos a estar mostrando un simulador virtual que será sobre la fusión nuclear. Y vamos a hacer un pequeño resumen y conclusiones. Con este código, su merced puede escanearlo y va a poder obtener una pequeña infografía, que es un material de apoyo, por el cual usted va a poder ver un pequeño resumen de todo lo que vamos a estar hablando por acá. Listo. En nuestra introducción, nuestro propósito es darles a entender a las personas el tipo de proceso que pasa en las estrellas y en el espacio por medio de la astrofísica. También nuestro tema central es pues la reacción nuclear de estrellas, el proceso, conceptos y que aborda su explicación de la investigación. Tema relevante en nuestra exposición. Para poder entender el tema de las reacciones nucleares en estrellas, es necesario conocer determinados conceptos muy claves e importantes en el mundo de la astrofísica. Temas como qué es una estrella, qué es la fusión nuclear, supernovas e inclusive el por qué brillan las estrellas. Es algo que vamos a responder ahora mismo. La fusión nuclear. Vamos a poner la fusión nuclear en un contexto donde tenemos unas reacciones dentro de la estrella. Todo eso que sucede dentro de la estrella se llama fusión nuclear. La fusión de todo lo que son los protones, de todos los neutrinos y todo esto, todo este tema relacionado con las reacciones nucleares dentro de la estrella es lo que conocemos como fusión nuclear. Estamos hablando de fusión, eh, que es la combinación entre electrones para crear, digamos que un núcleo más grande. Tengámoslo así, son dos núcleos de los átomos que se juntan para formar un núcleo más grande dentro de la estrella, que es lo que hace que crezca. ¿Qué es la astrofísica? La astrofísica es una rama de la física que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver en el espacio, en el mundo de las estrellas, el Sol, los planetas y demás. Las supernovas. Las supernovas podemos definirlo como una explosión bastante potente. ¿Qué sucede cuando el ciclo de vida de una estrella llega a su fin? Tiene tanta energía acumulada que colapsa y genera una explosión liberando las partes externas de la estrella. Esas partes externas de la estrella permiten dar paso a la creación de más estrellas más pequeñas. ¿Qué es una estrella? Pues una estrella sería como la acumulación o la combinación de energía de protones dentro de una masa. Digamos que no tanto masa, sino la estrella es como, es más que todo luz, pero a su vez está compuesta por energía, demasiada energía que hace que brille y que dé más calor. Bueno, Spitia, recalcando un poco lo que estabas hablando, recordemos que las estrellas brillan gracias al choque que tú dijiste y gracias a la gravedad enorme que tiene estas estrellas. Lo que hace que brille es que la gravedad hace que las partículas y los átomos se contraigan y se choquen tan rápido que crea la energía. Y bueno, siguiendo con las reacciones nucleares en estrellas, vamos a tomar estos conceptos anteriormente explicados y nos vamos a enfocar en las estrellas. Las estrellas, las cuales son una tipo eh, por así decirlo, acumulación de masa de átomos, que más que todo es el helio y el nitrógeno. Bueno, seguimos. El primero, el cual es el cicloprotón. Este es el encargado de hacer la fuente de energía de estrellas de baja masa, como por ejemplo nuestro Sol. Esta, su
Su fórmula es un protón más otro protón hace un deuterio y un deuterio más un positrón más un neutrino eléctrico. Ese es el primer paso. El segundo paso es la fusión del deuterio con el protón, la cual hace el helio 3, que es un isótopo de helio con dos protones y un neutrino. Y esto hace un fotón gamma. ¿Qué es un fotón gamma? Un fotón gamma es como una luz de alta energía que crea bastante energía. El tercero es una fusión de dos núcleos de helio 3, la cual forma un helio 4, que es un núcleo estable con dos protones y dos neutrones. Y por último, se vuelven a crear dos protones liberados, que hace que se vuelva a repetir este proceso varias y varias y millones de veces. Y ese sería el ciclo protón-protón. Cabe recordar, de acuerdo a lo que dice Palma, que las estrellas y todos los procesos que suceden dentro de ella dependen del tamaño. Si la estrella es bastante grande, el proceso va a empezar a cambiar. Va a estar cambiando constantemente dependiendo de qué tan grande es y qué tanta la acumulación de energía que tiene por dentro. Y hablando de esto, nos conlleva al siguiente tema que es el ciclo CNO. El ciclo CNO, como su nombre lo indica, tenemos las iniciales de los elementos carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿Qué significa esta reacción? Como les decía, al depender de su tamaño, en este caso la estrella ya está digamos, de un tamaño mucho más amplio que en el ciclo protón-protón. Es por ello que ahora necesita usar como catalizadores en ese proceso al carbono, nitrógeno y oxígeno. Ese proceso hace, o bueno, ayuda a la formación de más cantidad de helio para que se pueda mantener más tiempo la estrella. Hay que tener en cuenta que un protón se fusiona con un núcleo de carbono 12 para formar nitrógeno 13. Luego de esto, el carbono se va a convertir, perdón, el nitrógeno se va a convertir en carbón y va a liberar algo que se llama positrón y neutrino. Este carbón se va a fusionar con otro protón para formar algo que se llama nitrógeno 14. Y a través de varias etapas, hasta que al final se va a formar el helio 4 y se va a regenerar el carbono 12. Y esto va a hacer que automáticamente el ciclo vuelva a iniciar. Quiere decir que la formación de carbono 2 y la formación de helio 4 es lo que permite que el ciclo vuelva a empezar nuevamente, vuelva a empezar y así continuamente hasta que llega al final de vida de la estrella. Ahora vamos a hablar de la evolución estelar y reacciones avanzadas. En este punto, la estrella ha alcanzado, digamos que, un tamaño que está al borde del colapso, o bueno, al borde de la supernova, pero todavía no llega a ese punto. Entonces, estamos frente a una fusión de helio y una fusión del carbono y oxígeno. Entonces, en este caso, el helio se va a fusionar para formar más carbono y oxígeno. Y esto se va a conocer como el proceso de triple alfa. Bueno, lamentablemente no digamos que este proceso es uno de los menos eficientes que además de la fusión de hidrógeno. La fusión de hidrógeno es un poco más eficiente, pero este proceso de triple alfa va a ser esencial, va a ser muy importante para que se formen elementos más pesados en el universo. Quiere decir que si la estrella es mucho más grande, no podemos aplicar la fusión de hidrógeno. Va a tener que aplicarse el proceso de triple alfa, porque eso no, a pesar de no ser tan eficiente, es especial para esos objetos tan pesados. ¿Listo? Y vamos a tener la fusión de carbono y oxígeno. Entonces, cuando las estrellas son de un tamaño bastante grande, son demasiado masivas, van a empezar a agotar más rápido el helio, el carbono y el oxígeno, que es por eso que empiezan a para formar más elementos como el neón, el magnesio y el silicio. Estas reacciones ocurren a temperaturas mucho más altas. Digamos que estas reacciones avanzadas son bastante importantes porque ayudan a que la estrella pueda llegar a sus últimas etapas de vida. Pero esto conduce a una explosión o lo que conocemos como una supernova. Bueno, por último, vamos a hablar sobre las supernovas, que dijo mi compañero lo último, y la formación de elementos pesados. Esto es cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear o todos sus átomos y explota. Esto hace que sea
demasiadamente energético gracias a que a que la estrella acumuló tanta energía que la gastó completamente. El proceso de supernova se basa que durante esta misma, las condiciones son las más extremas en la que se pueden formar elementos muchísimo más pesados que el hierro, a través de la captura rápida de neutrones, el cual es un proceso bastante amplio. Y pues estos elementos incluyen metales preciosos como el oro, el uranio, diamante o la esmeralda. Cabe recalcar que las supernovas son eventos claves en la creación de los elementos más pesados que podemos encontrar en el espacio y pues se dispersan muchísimo más rápido. ¿Ok? Bueno, esas son unas cuantas ecuaciones para poder capturar y crear los helios, los carbonos y demás cosas. Hay que recordar que las ecuaciones van a tener o se van a dividir dependiendo del proceso que tenga la estrella. Si hablamos de un ciclo protón-protón, vamos a tener la ecuación que principalmente decía Palma, que un protón más un protón nos va a dar como resultado un deuterio, que más, ¿cómo se llama eso, ¿Qué más Palma? el positrón, bro? Más el positrón nos da como resultado un fotón gamma, si no estoy mal. Ujú. Entonces, pues de hecho aquí está. Esa es la ecuación, Sí, sí, protón más exacto. deuterio. Eso es lo que nos forma, nos ayuda a formar diferentes elementos. Aquí podemos, por ejemplo, podemos ver que vemos hidrógenos, vemos acá, aquí en este caso, carbonos, nitrógenos. Lo que hace es ayudarnos a la formación de elementos. Estas ecuaciones son vitales para, digamos que la fusión nuclear dentro de la estrella. Sin estas ecuaciones, la fusión nuclear no sería posible. Ahora llegamos al punto más interesante, que hablamos del simulador virtual. Nuestro simulador. Nuestro Exacto. simulador va a ser este de acá, que se llama Estrella en la caja. ¿Sí se está viendo, Pablo? Sí, Listo. correcto. Entonces, vamos a darle aquí a abrir la caja. En ese momento estamos presenciando el simulador. ¿Qué hace este simulador? Este circulito pequeño es el Sol y este de aquí es la estrella. Esto de acá va a ser la masa de la estrella. Aquí vamos a poder observar si la masa es menor que el Sol o mayor. En este punto, si vamos a 0,2, estamos hablando que es 0,2 veces la masa del Sol. Inclusive aquí en información nos va a dar que es 0,2 veces la masa del Sol. ¿Listo? Y así sucesivamente vamos a irlo aumentando. Esta de acá, esta parte amarilla grande, es la secuencia principal de la estrella. Es, digamos que como el estado base de la estrella, antes de que te llegue a su punto máximo, por así decirlo. Y esta línea va a ser Exacto. el recorrido de toda la estrella. Vamos a empezar con una masa de 0,2 veces la masa del Sol. Cuando lo iniciamos, vamos a darnos cuenta que la estrella empieza a crecer desde lo más pequeño y llega a un punto donde ya se acaba su energía. Ese fue el tiempo de vida de una estrella que se llama la enana blanca. Esta estrella, como vemos, su recorrido empieza a subir y avanzar y aumentar y aumentar hasta que llega a un punto límite, que es la luminosidad, bueno, que se compara con el Sol. Y aquí nos dice cuánto tiempo duró la estrella. En este caso duró, eso que son 10.800.000, no, No, no. lo inicié. Bueno, Yo aquí nos dice mira, más o menos el tiempo de la estrella en millones de años, ¿no? ahí Y nos dice entonces mil aquí nos da, ochenta, ahí dice 1080 millones. listo. O bueno, sería Entonces, 1087. bueno, aquí nos dice también la temperatura en grados Kelvin de nuestra estrella. Cuando aumentamos la masa, automáticamente vamos a notar un cambio en la línea de secuencia de la estrella. Si nos damos cuenta, la luminosidad va a aumentar y la temperatura va siempre a tender a aumentar hasta que llegue a un punto máximo.
en el que automáticamente, si nos damos cuenta que la estrella empieza a crecer a un punto, empieza a crecer mucho más que antes. Y eso es porque, como la masa aumentó, el proceso tuvo que cambiar para que la estrella aumente cada vez más. Si no estoy mal, en 10 no, en 10 no es en uno, perdón, discúlpenme. En uno tenemos la misma masa que el Sol. Aquí estamos hablando de que la estrella está en el mismo punto que la masa del Sol, que la luminosidad y que la temperatura. En este punto la estrella va a tender a crecer y va a volver a disminuir. Ahora, ¿qué pasa si automáticamente empieza a exceder la masa del Sol? Digamos que llegó a 6 veces la masa del Sol. Si nos damos cuenta, aquí está cerca de una supernova, porque está a punto de exceder la luminosidad o digamos la capacidad máxima de la estrella. Y si nos damos aquí cuenta, el estado base de la estrella es más grande que los demás estados. Si ponemos en el 0,2, la estrella es chiquitica, pero si lo aumentamos a 10, automáticamente la estrella crece. Y si le damos play, vemos que el sello automáticamente crece increíblemente y nos ocasiona una supernova, porque se sobrecargó, colapsó de tanta energía, de tanta luminosidad que fue generada por tanta fusión de los protones, que aumentó tanta su temperatura y su tamaño, que hizo que automáticamente pudiésemos presenciar lo que se denomina como una supernova. Cuando aumentamos a 40, vemos que su estado base es muy grande ya. Y si lo aumentamos, automáticamente una vez llega la supernova. No da tiempo de que el tiempo de vida de la estrella automáticamente disminuye. Si nos damos cuenta, digamos que acá el número disminuyó en millones de años. Y eso depende de la masa del, de la estrella. Bueno, llegamos al resumen y a la conclusión. Em, de acuerdo a todo lo que hemos explicado, creo que se han dado una idea de lo que se podría explicar como qué es una estrella o las preguntas que hemos hecho durante el proceso. En conclusión, las reacciones nucleares en estrellas impulsan su evolución en la formación de elementos. Esto sirve para la ciencia y para descubrimientos más avanzados sobre el espacio y demás cosas. Las estrellas principalmente están hechas de hidrógeno y helio, como lo había dicho antes, y pues las más avanzadas llevan carbono, oxígeno y hierro y otros elementos que se van creando de acuerdo a la supernova. Hay eventos extremos como por ejemplo la supernova o lo que se llama y es el inicio del espacio, el cual es el Big Bang. Este tema del Big Bang es un poco más avanzado, por lo que no lo vamos a explicar. Y pues, por último, estos procesos son claves para entender cómo las estrellas brillan y cómo se generan los elementos en el universo. Y a continuación, para dejarles un poco ver palabras y una explicación sobre profesionales, les vamos a dejar un video del Sol. Y aquí tenemos el video. El Sol puede parecer un objeto sólido, pero no lo es. Es tan ardiente que todos sus átomos siempre están en estado gaseoso. Los enlaces que unen los átomos para formar los sólidos y los líquidos de la Tierra no son lo suficientemente fuertes para soportar el calor del Sol hirviente. Esos chorros de gas incandescentes que hacen parecer pequeña a la Tierra y se mueven en forma de arco están guiados por líneas de fuerza magnética que emanan desde debajo de la superficie del Sol. ¿Por qué es tan candente el Sol? Se debe a que su propia gravedad estupenda aplasta sus átomos unos contra otros. La energía de la gravedad se transforma en la energía de los átomos en movimiento. Eso es el calor. Mientras más nos sumergimos en el Sol, más grande es la presión y más sube la temperatura.
En el corazón del Sol, los átomos se mueven tan rápidamente que chocan entre sí. Se fusionan. Sus núcleos se tocan. El Sol es un reactor de fusión nuclear que se mantiene unido debido a su propia gravedad. Está balanceado entre la atracción hacia adentro de la gravedad y la atracción hacia afuera de sus gases candentes. El equilibrio ha durado miles de millones de años y provee la estabilidad que hizo posible la evolución de la vida sobre la Tierra. En el núcleo del Sol, la fusión del hidrógeno en helio libera la energía nuclear en forma de fotones. Estas partículas de luz se mueven lentamente hacia la superficie donde las percibimos como luz solar. El helio es la ceniza del horno nuclear del Sol. El Sol es una estrella de tamaño mediano. Su núcleo está a una temperatura tibia de apenas 10 millones de grados, lo suficiente para fusionar el hidrógeno, pero no para el helio. Existen muchas estrellas en la galaxia que se calientan mucho más porque son más colosales y tienen una gravedad mayor. Tales estrellas fusionan el helio en otros elementos más pesados como el carbono y el oxígeno. En su ancianidad, descargan gentilmente estos elementos al espacio. Otras estrellas aún más colosales viven rápidamente y mueren jóvenes en el cataclismo de una explosión de supernova. En nuestra galaxia, se vuelven supernovas a razón de una por siglo. Estas explosiones son mucho más calientes que el núcleo del Sol, lo suficientemente candentes para transformar los elementos como el hierro y todos los elementos más pesados y lanzarlos al espacio. La Gran Nube de Magallanes es una galaxia vecina de nuestra Vía Láctea. Es visible en los cielos de nuestro hemisferio sur. Cuando una supernova explota, su brillo compite con el de toda su galaxia. Bueno, muchas gracias por escuchar, por la atención y gracias, Espitia, por tu acompañamiento. Gracias, Palma. De todas formas, también muchas gracias al maestro por poner atención y por esta increíble presentación. Hasta luego. Hasta luego.